Hola, mi nombre es Julio Andrés Pagano. Voy a iniciar una serie de 4 videos para ayudar a comprender cómo este contexto de aceleración y caos que estamos viviendo nos puede ayudar a renacer si somos capaces de descender a nuestras entrañas para desentramar lo que aún nos falta comprender e integrar para desde ahí poder florecer. Es una visión muy particular, en este caso la voy a compartir, pero para poder dar un cierre a un proceso de transformación de los últimos 4 o 5 años, en donde muchas de las cosas que experimenté no tuve registro externo como para decir, che, va por ahí, así que simplemente es un camino muy intuitivo que lo que voy a hacer es mostrar esto, ¿sí? Que si bien el proceso de ascensión e iluminación nos invita a subir, hay una parte que después nos invita a descender para trascender el apego a la cima y después seguir descendiendo para desentramar, desanclar, sanar o integrar todos esos aspectos duros o oscuros que forman parte de nuestro ser y que no nos permiten elevarnos más allá que el largo de nuestras cadenas. Entonces, el otro que vamos a hacer es este proceso, una vez que lo podamos ver, vamos a generar un giro para poder verlo, ¿sí?, como una escalera ascendente. Voy a iniciar desde el contexto macro, porque lo que busco con esto es que se pueda comprender de manera simple cómo todo está interrelacionado. Y después voy a ir jugando con palabras. En mi caso, este proceso de transformación arrancó con la palabra miserable, hasta que me llevó un tiempo poder descubrir que dentro del miserable, dentro de esa parte oscura y sin aparente luz, estaba la posibilidad para que mi ser hable, para que mi ser se exprese. Inicié un proceso en donde pude empezar a darme a luz a partir de jugar con mis aspectos más duros o oscuros. Por eso sé que en nuestra propia oscuridad está la potencialidad para que nuestra luz se expanda y podemos renacer, ¿sí?, desde el ser, pero del aspecto, no, sí, voy a decir sucio, porque cuando vamos hacia las entrañas vamos a ver que hay una lógica, que si bien es biológica, también está la lógica escatológica. Escatológico tiene que ver con lo relacionado con el fin, ¿sí?, con lo que se contrapone al Génesis. Pero si prestamos atención, tenemos una manera muy sucia de hablar, pero está tan automatizada que no la registramos. Vivo como la mierda, me siento como el culo, eso es un sorete, te va a cagar. Es un lenguaje muy, muy sucio y es el lenguaje que nos muestra que es tiempo de descender a nuestras entrañas para poder desentrañar o desentramar qué es esto que nos ancla y que nos tiene en un contexto de poca conciencia o de poca transparencia. La forma particular que tengo de mostrarlo es a través de imágenes entrelazadas, las voy relatando, algunas las voy a comentar y algunas simplemente ustedes las van a pausar como para poder leerlo con mayor profundidad. No digo que esto sea una verdad revelada, simplemente es parte de mi camino, que esta es la forma que tengo de sacarlo, de mostrármelo a mí mismo y de comprenderlo a partir de explicarlo, porque vivir ya lo viví, fue muy intenso, simplemente lo que estoy buscando es darle una hilaridad, porque en este proceso vamos a ver que todo lo que vivimos, lo que hicimos, los cursos, los talleres, los viajes, es como que son un montón de piezas dispersas y acá se trata del proceso de cómo hacer para girarme y ver que yo soy la pieza en donde empieza a tomar color o integridad todo lo que estaba disperso, ¿sí? Pero a veces uno dice, bueno, ¿por qué no me puedo habitar? Porque estamos llenos de hábitos, de patrones, de conducta. Y si generalmente uno cierra los ojos y dice, ¿quién está ahí? Uno dice, soy yo. Y soy el que está en el espejo. Y en realidad, lo que está en el espejo es el reflejo de uno. Pero si uno cierra los ojos y dice, yo soy el que está ahí, eso es lo que después nos hace a querer ir a buscarnos fuera. Muchas veces dicen, no, voy a hacer un viaje para poder encontrarme, porque no sé quién soy. Bueno, acá se trata de poder girarnos, poder vernos, poder trabajar con el tema de la máscara, entendiendo que la máscara es la más cara, ¿sí? Se paga un precio muy alto por no ser fiel a uno mismo. Pero bueno, es todo parte de un proceso de aprendizaje, eh, en donde lo bueno y lo malo juegan, la luz, la oscuridad, lo femenino, masculino, entendiendo que todo eso está ahí como parte de un juego de recreación que implica aprender a crear o a co-crear
en eso que ya está manifestado. Bueno, no soy muy claro explicando, pero bueno, me voy a apoyar en imágenes, me voy a apoyar en geometrías, en números, en letras, y poco a poco voy a intentar llevarlos en este viaje que tiene que ver con el camino de religar mente y corazón, y después escuchar al corazón que nos dice, che, es tiempo de ir hacia abajo, hacia la cueva de mi propia creación, porque quiero escuchar qué fue lo que registré en esos primeros latidos. Bueno, la invitación es esta, a jugar, a descubrir y a ver, ¿sí? Bueno, nada más, arranco. Bueno, bienvenidos a Punto de Encuentro, que es el encuentro con uno mismo. Esta imagen lo que simboliza es eso, en la medida que uno se sintonice consigo mismo, que uno pueda renacer y florecer, vaya donde vaya, va a seguir la luz de su corazón. Si bien estos videos van a llegar muchos por resonancia, ¿cuál es la motivación, lo que nos motiva la acción cuando entremos a conectar con estos videos? Pueden ser esto, la necesidad de respuesta, de conocernos, de reintegrarnos, trascender el sinsentido. Bueno, yo lo que voy a ir haciendo, muchas de las placas van a estar así y después cada uno las pausa y las va viendo con mayor detenimiento para no tener que hablar tanto. Independientemente de cuál sea la motivación, va a ser clave en este proceso que podamos usar la imaginación. Si bien, sobre todo sobre el final del segundo, o el tercero o el cuarto video, vamos a terminar viendo este proceso, que es donde uno huye del mundo en un proceso de subir para una montaña en sentido figurativo para cambiar su percepción. Uno vive la noche del alma, llega a la cima, se da cuenta que después tiene que descender para volver al mundo sin ser del mundo, y trascendiendo el apego a la cima, hay una parte del proceso que nos lleva a descender para desde ahí desentrañar aquello que esté atado, enmarañado, encadenado o olvidado, para desde ahí renacer desde el ser. Pero si bien esto es parte de un proceso, lo que realmente va a ser importante a la hora de imaginar y jugar va a ser poder dar un giro. Esta es la misma imagen anterior. Si lo giramos 90 grados, podemos ver que todo este proceso se va a transformar en una escalera ascendente. Arrancamos acá desde el punto de encuentro, un punto donde uno dice, bueno, ¿qué es? Un punto de llegada, un punto de partida. Realmente muchas veces no sabemos en qué instancia estamos. A mí lo que me interesa es que si bien voy a empezar a hablar de un punto, de algo muy simple, después este punto se puede transformar en la Tierra, el sistema solar, la galaxia. Por eso arrancamos de posiciones muy simples como, che, esta es mi posición con respecto a un objeto. Para que sea más fácil de ver, reemplazo el objeto. Entonces digo, esta es mi posición, esta es su posición, es decir, la posición del otro. Pero acá empezamos a ver y a jugar con las palabras, comprendiendo que la suposición, ¿sí? Es decir, la posición del otro es una suposición mía. Yo supongo que desde esta posición se debe ver igual que como lo veo yo. Pero en la medida que interactuamos, podemos ver que la realidad que estoy percibiendo desde la posición del otro es totalmente distinta. Si prestan atención, dentro de la palabra posición también está la palabra poción. La poción es un líquido que se bebe. Entonces, bueno, te puedo dar a beber de mi poción. Si lo que hacemos es el cambio de roles y uno va hacia el otro lugar, dice, bueno, quiero ponerme en los zapatos del otro, uno dice, bueno, desde ahí lo voy a tener más claro. Pero en realidad, ponerse en los zapatos del otro se presta al autoengaño. ¿Por qué? Porque si bien los zapatos son del otro, nosotros cuando estamos en ese lugar con esos zapatos, seguimos siendo los mismos. ¿Sí? Simplemente vemos desde una perspectiva diferente, pero tenemos los mismos prejuicios, los mismos dramas. ¿Sí? Si nos ponemos de acuerdo en que la realidad era esta, creemos que somos los dueños de la verdad, después pasa que aparecen otros actores que dicen, no, ustedes están equivocados. La realidad es esta y es esta. De vuelta a una nueva posición, una suposición. Entonces, en la medida que vamos interactuando, podemos empezar a ver que el punto puede ser de llegada o de partida, dependiendo de quién lo mire o quién lo enfoque, porque el fin de una etapa puede ser el comienzo de una nueva aventura. Si expandimos nuestra visión,
¿sí? Y nos ponemos todos a charlar y ponernos todos en los zapatos del otro y a girar, podemos ver, decimos, bueno, mirá, la imagen, ¿sí?, expandida, esa conciencia unidad, nos da estas diferentes perspectivas. Lo que está bueno en este caso, fijar, es que me mueva donde me mueva, siempre voy a estar en mi posición. En la medida que podemos girar, podemos componer una imagen, ¿sí? La posición se transforma en una composición. Esto que vamos a ver desde la geometría, las posiciones y demás, después se reflejan en la vida cotidiana, porque en la medida que nos vamos interrelacionando, componemos perspectivas más integradas. Pero bueno, si realmente podemos girar y ver desde distintas perspectivas, podríamos decir, che, wow, este es el círculo de la verdad. ¿Por qué? Porque lo pudimos ver en 360 grados. Y a veces decimos, bueno, la realidad es así, porque ya entre todos compartimos y vimos. Pero en este caso muchas veces nos quedamos así, viendo solamente la periferia y no tenemos en cuenta el contenido. En la medida que vayamos desarrollando el camino interior, vamos a ver que el contenido pasa a ser un aspecto clave. Esta es otra manera de verlo. Y si realmente todo fuese del mismo color y textura, quizás sería más fácil para todos que nos sintiésemos uno, o parte de una misma gran trama que nos hermana. Pero bueno, la vida realmente no se ve así. En la medida que desarrollamos una visión más profunda, esos mismos puntos que estaban fijos empiezan a moverse, evidenciando un mayor grado de complejidad. Voy intercalando este tipo de imágenes para que veamos esto, cómo las perspectivas, ¿sí?, en la medida que las vamos cambiando, las vamos girando, nos permiten reinterpretar la realidad de un modo diferente. Esta sería una persona cambiando sus puntos de vista. Discúlpenme si voy muy rápido, pero bueno, voy a intentar hacerlo más despacito. En la medida que entramos en una visión esférica, ¿quién puede decir que es el dueño de la verdad? Miren, la palabra posición sigue siendo la palabra posición, pero mi posición puede ser una fotocomposición, puede ser una superposición, una contraposición, es decir, nos vamos a ir moviendo y de acuerdo a donde nos movamos, la realidad se va a ver de un modo totalmente distinto. Estamos entrando en realidades dinámicas en donde nuestros puntos de percepción empiezan a cambiar. Pero en un contexto hacia el que vamos de una visión más acelerada, la propuesta va a ser ir despacio. ¿Sí? Sé que ir despacio en un contexto de aceleración puede sonar muy a contramarcha, pero solo haciendo un alto y centrándonos en el corazón, vamos a poder cambiar nuestra cosmovisión entendiendo, ¿sí?, de qué va todo esto. Lo que empezamos a ver acá es el mayor velo, la velocidad. Dentro de la palabra velocidad está la palabra velo. Y lo que tiene este contexto de velocidad que estamos viviendo, o de mayor aceleración, es que empezamos a perder detalle, ¿sí?, detalle de las cosas, detalles de lo importante. Y en este caso, si no fuese porque podemos ver cómo es el proceso, podríamos decir en un contexto de aceleración que este es el segundo paso, cuando en realidad, en ese paso a paso, el segundo paso está acá. En la medida que todo se acelere, vamos a ver que entramos en una realidad más desnaturalizada. ¿Por qué? Porque es como que no va a haber tiempo para nada. Y nos vamos a ir perdiendo poco a poco de lo esencial. Si no hacemos este proceso de volver a enraizarnos, volver a centrarnos y conectarnos con nuestra esencia. Vamos a poder ver de a poquito esta visión interconectada, en donde todos formamos parte de una gran trama, en donde experimentamos la fragmentación para ahora hacer un giro, integrarnos y poder vibrar desde el amor. Esto de reencontrarnos vibrando en el amor suena como muy poético, pero más adelante vamos a ver por qué es tan importante vibrar en la frecuencia del amor. Esta pregunta es clave. Desde mi posición, ¿tengo la suficiente apertura y predisposición para intentar comprender lo que las perspectivas de los demás tienen para ofrecerme? A veces no, a veces realmente nos cerramos, pero vamos a empezar a ver esto, que la realidad se compone de distintas capas interrelacionadas. Miren este ejercicio. Son 9 puntos y se nos podría pedir que
sin superponer las líneas, tenemos que ver cómo los unimos. Y por ahí uno, cuando le dicen eso, por ahí hace 8, 9, 10 dibujos. Acá nos muestran 50 opciones. Parece un montón, ¿no? Pero esta es una forma fija de ver la realidad. 3, 6, 9 puntos lineales. Si prestan atención a esta imagen, fíjense cuando se para que están los puntos y sin embargo podemos ver que hay más puntos alineados con ese punto. Lo que pasa, como no podemos girar, simplemente creemos que hay 9. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ir viendo en la medida que hagamos los giros. Vamos a empezar a ver que hay mucho más de lo que podemos ver. Pero saber que todo está entrelazado nos va a invitar a esto, a descubrir la belleza de cómo se van dando los procesos de integración. La conciencia unidad, miren todo lo que se da. Si pudiésemos ver la vida así, wow, tan dinámica, tan rica, tan colorida, tan entretenida. ¿Sí? Fíjense cómo del punto que estaba fijo, de mi posición, a este tipo de puntos, el cambio pasa a ser muy grande. Siempre se habla de esto de que somos uno, pero decimos, bueno, si somos uno, somos todos iguales. Y en realidad podemos experimentarnos uno con todo y ser al mismo tiempo únicos. Porque en realidad todos contamos con un punto muy singular de percepción. Somos piezas o perspectivas muy particulares de la existencia que nadie más puede ni podrá vivenciar del mismo modo. Nuestro punto es singular y vamos a ver cómo en la medida que nos volvemos a entrelazar, realmente la vida tomamos otra perspectiva de la vida que es mucho más rica. ¿Sí? Todos no percibimos la vida de la misma forma, eso la hace realmente muy, muy dinámica y muy divertida y muy entretenida, pero tenemos que tener la apertura para poder ser flexibles con respecto a todo eso. Y así todo, por más que seamos muy flexibles, dentro de lo que llamamos realidad, es decir, dentro de lo que es el espectro electromagnético de ondas, vemos solamente esta parte, vemos muy poquito de lo que llamamos realidad. Es cierto que la segunda dimensión para nosotros es fácil de comprender porque estamos en una tercera dimensión. Pero esto de que se habla de la quinta dimensión, de la cuarta y demás niveles, no es tan fácil de comprender. Miren cómo si realmente viésemos la vida a través de las sombras, la vida se vería totalmente distinta. Bueno, pero en este caso sabemos que es la sombra y que la vida no es así. Y muchas veces creemos que la vida es muy lineal, que es simplemente ir de A a B, de B a C y así generar estructura y orden. Pero en este proceso lo que empezamos a ver que a veces ir de A a B no siempre va a quedar a un paso de distancia. Por eso se va a volver clave esto. Cambiar las perspectivas, ir a lo micro, a lo macro, entrar, salir, religar. Einstein nos dice que la imaginación es más importante que el conocimiento, y tiene razón porque el conocimiento vamos a ver que es muy limitado y la imaginación no tiene límites. Es como esto, como que alguien que ve la Gioconda de esta manera y uno dice, che, no, pará, a ver, vamos a verla de otra manera. Entonces uno empieza a jugar, empieza a recrearse en lo ya creado y la realidad toma otras perspectivas. Voy a tratar de no hablar mucho cuando paso las imágenes, porque si no hasta me canso. Y ustedes se pueden cansar de escucharme también. Vamos a comenzar viendo el contexto. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿por qué contexto? Acá es donde empezamos de a poquito a mechar con palabras. Porque con palabras describimos nuestra cosmovisión, con palabras explicamos y definimos lo que llamamos realidad, pero también con palabras fijamos leyes, marcamos paradigmas. Y ver el contexto nos permite descubrir cuál es el texto con el que damos textura a nuestra trama cotidiana. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, cómo las palabras, en la medida que las desmenuzamos, las giramos y demás, nos muestran realidades diferentes. A la hora de hablar de una realidad, en líneas generales las describimos a través de paradigmas, que son formas de verla. Y los 4 grandes paradigmas son economía, política, ciencia y religión. Y lo que vamos a intentar hacer es ver estos paradigmas desde la perspectiva de la conciencia, sobre todo de la autoconciencia.
Un paradigma puede ser es un filtro, es decir, es como si la tengo que graficar en barras. Podríamos decir que así es la economía, así es la política, así es la ciencia, la religión. Para cada uno es así. Y en realidad para el otro la economía, no sé, uno es liberal, el otro va a ser, no sé, más conservador. Pero en la medida que vemos los filtros que están dentro nuestro, o los paradigmas, vamos a empezar a ver que la vida se va a ver distinto. Porque empezamos a ver que los velos, velo es como si te dijeran velo, míralo de esta forma. Entonces velo sucio, velo desconectado, velo oscuro. Hay distintas formas de ver y percibir la realidad. El cambio de mirada lo que nos va a permitir es empezar a desarrollar este tipo de contextos. ¿Sí? Pero para eso uno tiene que poder renacer, tiene que poder florecer, porque en líneas generales así es como estamos viviendo la realidad. ¿Sí? La vemos de manera divergente, separada. ¿Sí? Por eso hay mucho sinsentido, mucho caos, mucha destrucción. Pero esto simplemente es porque estamos polarizados en un aspecto masculino muy deshumanizado. Estamos viviendo la deshumanización llevada al extremo. Por eso es tan importante esto de la conciencia, entendiendo la conciencia como el darnos cuenta. ¿Vieron que a veces te dicen, hey, consciente, no te diste cuenta? Bueno, esto es darse cuenta, pero darse cuenta de qué, ser consciente de qué. Este tipo de cosas, de la manera deshumanizada en que vivimos, del contexto planetario en el que estamos, bueno, son varios los puntos y cada uno va a sumar el suyo. ¿Sí? Pero acá lo importante va a ser que nos demos cuenta de esto, de lo que entre todos estamos co-creando. Les recuerdo que, por más que voy a seguir avanzando, el que quiera ver con más detenimiento, pause el video, va leyendo este tipo de cosas y después sumará lo suyo. Ahora vamos a hablar un poquito de los números. Uno dice, ¿qué tienen que ver los números con el contexto? Bueno, porque en el contexto político, económico, social y religioso se usan números para estadísticas, para cuantificar. Pero acá, bueno, es donde empiezo a jugar para poder ver de un modo diferente. Acá tenemos una línea recta con los números enteros que representan puntos fijos. Tenemos el 1 y de este lado el -1, como si fuera el aspecto blanco, el aspecto negro, cada uno tiene su contraparte. Pero si todo tiene su contraparte, ¿el 0 no la tiene? Si hablamos de esto de ser consciente, de darse cuenta, vamos a ver lo que implica esto de utilizar los números. Pero uno dice, ¿darse cuenta de qué? Y acá nos dicen, ¿y el sincero dónde está? Y uno dice, ¿cómo el sincero? Sí, si está el 1 y el -1, el sincero tiene que tener, o el 0 mejor dicho, tiene que tener su contraparte. Es como que el 0 es un aspecto visible y el aspecto invisible o intangible que le da a luz, podríamos llamarlo el sincero. Pero vamos a jugar con el sincero desde otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a terminar viendo que el sincero no se ve, pero sin embargo su amor oficia de puente entre lo visible y lo invisible. De a poquito vamos a ir hilando, entendiendo que en la era romana, por ejemplo, las máscaras eran de cera. Entonces el que se sinceraba, se sacaba esa máscara, ¿sí? Se quedaba sincera y podía mostrar su rostro, su esencia. Entonces, jugando con las palabras, podemos ver que cuando es el cero se sincera, se transforma en sincero. No importa si mucho no se entiende cuando lo voy explicando así, porque simplemente voy jugando con movimientos, con números, con letras, y después todo va a cobrar mayor sentido. Pero bueno, acá es como que tenemos el número cero, tenemos la esencia, ¿sí? El sincero, ¿sí? El que abre su corazón, y voy a dejar fija esta imagen y voy a hacer desplazamientos. Miren, ahí está el punto fijo que va a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, dejando fija esta imagen, lo que hago es, doy paso a una nueva geometría. ¿Se puede ver? ¿Sí? La flor de la vida. En este caso no importa que sepamos cómo se llama o no, también podemos empezar a visualizarlo como si fuese una caja en donde todo encaja, donde encaja toda la realidad, donde encajan todas las geometrías. ¿Y cómo lo vinculamos con el sincero? Bueno, sincero vamos a interpretarlo como un comportamiento en el que no se oculta la verdad. Y quien se vuelve sincero se vuelve franco, se vuelve auténtico, noble, fidedigno, verdadero, claro. No sé, son sinónimos.
En este caso, la sinceridad vamos a ver que va a dar lugar a lo que es la transparencia. Y la transparencia va a ser un elemento clave que nos va a ayudar a retornar al origen. ¿Al origen de qué? De nuestra propia esencia. Eso lo vamos a ver más adelante, ahora simplemente lo empezamos a ver de esta manera particular a través de números y geometrías. ¿Sí? Acá lo que podemos ver es que en la medida que alguien se sincera o se transparenta, podemos ver cosas que en los extremos no se ve. En el blanco y el negro es como que hay información que queda oculta. Pero también en la medida que avancemos vamos a ver que esta transparencia a veces también nos puede confundir. Porque uno dice, bueno, acá hay una intersección. Sin embargo, puede ser que sean círculos que estén en distintos niveles y que visto de frente nos dé esa sensación de que se cortan y en realidad ni siquiera se estarían tocando. Acá se puede ver más fácil. ¿Sí? Acá está el círculo rojo y el verde superpuestos, pero puede que uno esté más adelante que otro y visto desde arriba, cuando se vuelve transparente la imagen, uno puede suponer también que se cortan y quizás no hay intersección. Lo que sí, en la información que es plenamente blanca o negra, es decir, de los extremos, hay información que se pierde. En la medida que nos vayamos sincerando, ¿sí? Y vayamos dando nuevos pasos en esto de ser autoconscientes o más transparentes, vamos a ver que todo el camino se vuelve más claro y esto del entrelazamiento se puede ver desde otra perspectiva. Lo que habíamos recién, ¿sí? La flor de la vida, se lo denomina el patrón geométrico más completo de la creación, es un símbolo ancestral, que aparece en todas las culturas, que representa la conexión de todas las cosas. Voy a ir mezclando así animaciones para que las figuras vayan cobrando otras dinámicas. Esta es la misma flor de la vida que entra y sale desde un punto. Siempre que veamos un círculo, imaginemos que se trata de un punto, en este caso el punto cero, en donde nos permite volvernos sinceros o más transparentes para poder ver donde no se puede ver. Pero también está bueno que empecemos a asociar esto de las geometrías con nuestra vida cotidiana. Cuando uno dice, oh, vivo en un círculo, no, este se comporta de manera lineal. Hay muchos aspectos, es decir, cuando hablamos de porcentajes o fracciones, dentro de ese porcentaje hay gente. ¿Sí? ¿No? El 1,5%, bueno, dentro de los números hay gente, hay perspectivas, hay realidades. ¿Sí? Por eso se va a volver tan importante que nos podamos familiarizar con este tipo de geometrías. Y la clave va a ser siempre el movimiento, el giro, el contragiro, el entrar, el salir, de manera que podamos empezar a ver todo de una perspectiva mucho más rica. Miren la palabra conciencia. ¿Sí? Buscamos su definición, es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno. ¿Sí? Pero acá yo me detengo en esto. La palabra conciencia tiene 3 C. Yo lo puedo escribir como que son 3 letras C, pero si escucho 3 C, puede ser el 13, el número 13. Y la otra es 3C. Si yo te digo C por la letra C y C de saber, en la medida que lo estés escuchando y no visualizando, uno, es decir, se puede confundir porque no solo sentimos con el corazón, sino sentimos a través del oído. Entonces acá juego con que sé que no sé, por lo tanto sé, que sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque cuanto más y más nos adentremos, vamos a ver que nos hacemos conscientes de todo lo que ignoramos. Vamos a tomar este como el cero que veíamos hoy, ¿sí? Con los números negativos y positivos, y en la medida que vayamos del punto cero al sin cero, es decir, que podemos entrar a donde no se ve, realmente vamos a ver esto, que no sabemos nada. Puede que parezca que sabemos, pero sabemos que no sabemos, porque todo se va a amplificar, incluso yendo hacia adentro. ¿Ven? Acá está, como si fuera de vuelta, la geometría del cero, ¿sí? O el contexto del cero, el borde, y dentro de las geometrías que nos van a permitir ver la vida de maneras muy, muy, muy distintas. Estas son maneras por ahí poco comunes de asociar las geometrías con la vida cotidiana, pero miren, por más que reina la luz, cuando las líneas se superponen no podemos ver con claridad. Estas son autopistas que bien podrían, ¿sí? Ser autopistas que yo realmente tengo mucha imaginación y asocio y me gusta jugar y divertirme, entonces
hago de cuenta que todo esto que veo acá está pasando dentro de la geometría. Entonces decís, che, hay información que no se va a ver por más que querramos. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa acá. Vamos a suponer que estas son líneas. ¿Sí? Solamente cuando nos empezamos a inclinar y ver, che, no son líneas, son edificios. Tienen distintos grados de profundidad. En esto que parece algo inamovible hay gente, es decir, estas niñas están ahí jugando en el contexto de una plaza. ¿Sí? Entonces vamos a ver que por más que tengamos los ojos abiertos, a veces se nos va a complicar para percibir que existen diferentes niveles y subniveles. Por eso eso de los velos. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero entonces la superposición oculta información, lo hace a propósito, no. A veces simplemente son capas sobre capas en donde uno no puede ver porque no es capaz de entrar en esa capa, ¿sí? Ir a mayor profundidad o una perspectiva más elevada. Esto que vemos acá girando un cubo dentro de otro cubo es esta misma imagen que acá está fija. Nosotros en nuestra realidad a veces nos quedamos fijados a determinadas creencias, determinados patrones, pero si empezamos a flexibilizarnos, podemos empezar a ver que la verdad o lo que llamamos verdad es muy cuestionable. Acá vemos lo que decíamos recién, como la oscuridad como superposición de capas. Nosotros podemos decir, bueno, que mi vida se compone de la familia, los amigos, el trabajo, pero desde una perspectiva más global, es todo un mismo campo de energía, ¿sí? En donde están la Tierra, los planetas, las galaxias. La relación de figura a fondo también nos ayuda a ver esto, porque uno podría jurar y perjurar que si no, se trata de un anciano, yo lo vi, y después cuando uno entra y dice, no, mira, había un caballo, había un hombre montándolo, fue una ilusión de percepción. Y a poquito vamos a ir dándonos cuenta que la falta de espacio resta claridad. Por eso va a ser importante eso de darse cuenta, de poder crear un espacio interno para poder vernos y autodescubrirnos. Y en este claro ejemplo también, si uno se acerca mucho a esta imagen, simplemente va a ver triángulos blancos, negros, y si uno logra cerrar o alejarse, va a ver que realmente hay un rostro. Esta es la misma imagen, más chica, más grande, porque acá empezamos a ver esto, que la falta o el exceso de distancia también nos impide ver con claridad. Los estereogramas realmente ayudan y mucho a cambiar la percepción. Si uno puede visquear, es decir, como mirar la punta de la nariz, dentro de estas imágenes empiezan a aflorar otras imágenes y se puede percibir muy distinto a lo que estamos viendo. Acá tenemos una representación de lo que uno dice los velos. No, los velos no es que uno tenga los ojos tapados. A veces uno puede, con los ojos abiertos, no dimensionar lo que está viendo. Y sucede mucho esto, que es la imposibilidad de ver las interconexiones, a veces nos hace creer que mucho de lo que estamos viviendo no tiene sentido, como por ejemplo el caos y la aceleración. Estas animaciones nos permiten ver esto, que hay información contenida, ¿sí? Geometrías dentro de geometrías. Cuando veamos ahora un poquito más la flor de la vida, vamos a ver esto, cómo los patrones geométricos o los sólidos platónicos emergen de una misma geometría. Yo no tengo mucha idea de geometría ni nada, pero simplemente lo uso como concepto para graficar que hay capas dentro de capas o información, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, con nuestros círculos de amigos, de amistades, de trabajo. Hay información, ¿sí? O hay vínculos, emociones, hay un montón de historias y cosas entrelazadas, pero bueno, esto es muy parecido a esto de las geometrías. Miren, acá lo que voy a hacer es, esto creo que tiene sonido, sí. En este video muestro cómo esto que arrancamos de un círculo, de un punto que se expande, se van intercalando con otros círculos. Voy a bajar un poquito más el volumen. Y vamos a ver cómo de a poquito se va formando, ¿sí? Este cubo o caja, en realidad es la flor de la vida, en donde todas las geometrías están ahí contenidas. Y uno por ahí no las puede ver al principio, por eso es necesario, ¿sí? Animaciones que nos ayuden a ver cómo esto, como el capa sobre capa se intercala, cómo se interrelacionan, cómo esos simples puntos realmente pueden crear realidades muy, muy, muy distintas. A ver, lo voy a adelantar un poquito. Entonces acá lo que estamos viendo es, con otro nivel de detalle,
cómo se van asociando y cómo después, dentro de esta figura, en la medida que simplemente trabajemos con determinados puntos, lo que emergen son geometrías muy particulares. Es como si uno solidificara la imagen, ¿sí? Por eso se llama de sólidos platónicos, y van saliendo de esta geometría otros componentes de la realidad. Esto lo adelanto, si no es medio plomo. Pero bueno, acá vemos esto, los movimientos son claves. Esto van a escuchar una y otra vez que se los voy a decir, mirá, miren qué bonita se ve la imagen. Ahí está todo. Y ahí, acá se ve el cubo, la caja. Vamos a ver que hay un cubo o caja en donde todo encaja. Esto puede ser... Bueno, no me quiero adelantar, voy despacito. La imagen que estábamos viendo es bidimensional, de manera tridimensional es así. Entonces, Haramein, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poquito así de Haramein, es el que está trabajando mucho con este tipo de imágenes, si bien es un conocimiento ancestral. ¿Sí? Haramein, el que está impulsando muchos de los conceptos de la física cuántica, trabaja mucho con geometría y nos ayuda a ver que esto que llamamos espacio vacío en realidad no está lleno. ¿Sí? Ese cero, ¿sí? Cuando entramos en eso de sincerarnos y de entrar a ver donde no se ve, vamos a ver que contiene muchísima, pero muchísima información. Más adelante hablamos de Haramein. Bueno, y uno dice, bueno, pero ¿qué tan grande es el cambio que se avecina, que vemos tanto caos? Vamos a ver que el cambio, ¿sí? Lo que se avecina es inmenso, realmente inmenso. Y que a veces es muy difícil de poder medir, de poder contar, de poder magnificar. Por eso se va a volver tan importante esto, tener perspectivas más globales para poder tener una visión macro que nos permita integrar, pero después vamos a tener que ir hacia adentro para ver, bueno, de qué va un poquito todo esto. Y nosotros en este caso somos el factor clave o determinante a la hora de poder entrelazar, ¿sí? Y poder ver esto. Vamos a ver que la palabra entrelazar también nos está diciendo que entre el azar. ¿Sí? Que la suerte, eso que llamamos suerte, nos tenemos que abrir y decir, uy, mirá, por de casualidad, ¿sí? Justo vi esto, mirá. Entonces, esto, por ejemplo, empezamos a ver acá no se ve la de Vesica Piscis, pero es decir, hay un círculo, otro círculo, ¿sí? Distintas verdades que cuando se combinan van a dar lugar a realidades nuevas. Y acá es donde la cosa, cuando hablamos de física cuántica y demás, parecería ser que se complica. Tomo este tipo de cosas de manera muy simple. Acá lo que me interesa es ver que, bueno, la cuántica es, antes veíamos el número 1 o el 0 o el código binario así muy separados, cuando estaba el 0 no podía estar el 1, cuando estaba el 1 no podía estar el 0, y la cuántica es 1 y 0 al mismo tiempo, es decir, todas las posibilidades al mismo tiempo. Y acá destacan esto, que se da un proceso de superposición, de giros, de entrelazamiento. Entonces ahora voy a empezar a jugar de a poquito con la imaginación, ¿sí? Porque, bueno, si bien se están desarrollando las computadoras cuánticas y demás, que va a generar un cambio muy grande de paradigma, todavía está en un proceso bastante verde. Pero miren, yo juego así como estaba el 0 y el sin 0, ahora digo, bueno, a ver, acá tengo el 0 y el sin 0, pero si tengo 1, puedo tener una. Acá está el 1 con la A, 1 que una, ¿sí? Puedo tener el 0 y la cera, ¿sí? Me dice, pero qué pavada estás diciendo, que una 1, una sin una, es decir, ¿a qué va esto? Bueno, simplemente estos ejercicios como para empezar a religar hemisferios, pero cuando uno habla dice, che, una 9/8, entonces puedo decir una así con este símbolo, ¿sí? A la 1, a las 2, a las 3, dice, ¿será cierto? Acá está el será. Dice, pero va, será va con S. Sí, pero yo te digo, será cierto. Y si lo escribo te das cuenta que supuestamente hay un error, pero vamos a ver que los errores no existen, ¿sí? Será con S, con C. Si yo digo huevo con H, sin H, tráeme un huevo. Y vamos a traer un huevo aunque te lo haya dicho sin H. Esto de a poquito nos va a dar lugar a esto, a lo que se llama neuroplasticidad, que es la posibilidad de ver la realidad totalmente distinta como se ve. Hay mucha gente que se considera neurodivergente. Y en un proceso de entrelazamiento donde todos somos uno, acá aparece un número maestro, en donde si jugamos puede ser uno que una, o si no que una uno, ¿sí? Un hilo como más te resuene toda esta historia, pero a la hora de recrear lo que realmente importa
es que recordemos que estamos en un proceso de poder religar, ¿sí? De poder integrarnos, de poder realmente conocernos. Y muchos por ahí, o no sé si muchos, conocen la fórmula esto del entrelazamiento cuántico, ¿sí? Que se asocia con la fórmula del amor. Lo dejo acá, después cada uno lo ve con más detalle, ¿sí? Pero está ligado a esto del entrelazarse, que cuando dos sistemas interaccionan durante cierto tiempo, después, aunque se separen, van a seguir realmente vinculados. Mientras que hablo voy a tomar un mate porque se me está secando la garganta un poquito. Acá vamos a ver esto también, que la unión de lo simple, esto es como si fuera lo que veíamos hoy, un círculo, ese círculo de la verdad, que después se encuentra con otro círculo, ese uno, otro uno, es decir, otro círculo, y que cuando esos dos unos se combinan, dan lugar a dos. Acá entonces, uno, dos, uno. Es decir, cuando uno lo escucha dice, che, estoy uniendo dos uno. ¿Sí? Y está diciendo uno, dos, uno. Muchas de las cosas que le digo van a resultar pavas, van a resultar raras, pero de a poquito van a ver que ustedes también van a empezar a escuchar y, che, ¿qué me está diciendo? ¿Me dice esto o lo otro? Porque vamos a ir cambiando perspectiva. ¿Sí? Y lo que estamos viendo acá es la formación de la vesica Piscis, que es la forma que da luz a todas las demás formas. En esto de poder ver todo entrelazado, ¿sí? En la etapa después siguiente vamos a ver, bueno, que también esto es un entrelazamiento, ¿sí? La madre que da lugar a la hija, y todo va a estar entrelazado, todo va a estar interrelacionado. Bueno, hablábamos de cuál era el desafío que se venía. Bueno, el gran desafío hacia el que vamos es que realmente en la medida que esto avance, el tema de la física cuántica y el tema de esto de las tecnologías, sobre todo que van a ser muy inmersivas, es que va a ser difícil separar qué es virtual o qué es real, sobre todo con el advenimiento de la inteligencia artificial y demás. Al principio va a ser difícil, por eso se va a volver tan importante centrarnos en el corazón. El corazón va a ser la clave que nos va a permitir diferenciar qué es real o no para nosotros. En ese proceso de transformación, ¿sí? Es bueno que nos volvamos más flexibles. ¿Por qué? Porque van a empezar a entrar realidades cada vez más fuertes, por ejemplo, vinculadas a lo que es la microtecnología o la nanotecnología, la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Esto de los robots. Bueno, en el trasfondo van a aparecer muchos miedos como si realmente nos van a manipular los robots o no, qué sé yo. Hay mucho de película en todo esto, ¿sí? Pero a la medida que Internet de las cosas, el Big Data y la realidad aumentada, todo se empiece a conjugar, el metaverso, los hologramas, ¿sí? Vamos a ir hacia una hiperconectividad en donde por un lado va a estar muy bueno, pero al mismo tiempo si no tenemos la posibilidad de enraizarnos y conectar con nuestra esencia, es como que vamos a estar viviendo muy hacia afuera. ¿Por qué? Porque van a empezar a entrar conocimientos para nosotros muy disruptivos, como la antimateria, el entrelazamiento cuántico, la teleportación cuántica, la energía de punto cero, los motores anticribates. Bueno, se me resulta difícil. Cuando me quiero acelerar para avanzar, me trabo. Así que bueno, voy despacio. Porque sé que me falta un montón, pero bueno, no me tiene que importar, tengo que ir más lento. Lo mismo va a pasar con el transhumanismo, ¿sí? Es un movimiento que cuestiona los límites naturales y va esto de los implantes, los apliques. Pero bueno, todo esto simplemente lo menciono a título de por dónde va esto de lo tan importante que se va a dar, pero voy a seguir relacionando esto con lo que tiene que ver con la geometría, ¿sí? Cuando hablamos de las ciudades inteligentes, no son más que realidades interconectadas. Y aunque no lo tengamos muy presente, nuestra vida siempre va a estar rodeada de puntos, ¿sí? Puntos que se interconectan. Entonces acá vamos a jugar con lo que es puntos, porque punto no es la marquita, es decir, hay puntos, miren, un punto final, un punto de inflexión, el punto G, la puntualidad, el puntero. Si empezamos a ver nuestro lenguaje, vamos a ver que el concepto de puntos, ¿sí? Apuntar, línea de puntos, puntos de mira, no sé, la punta del lápiz, el punto de equilibrio, van a ver que hay mucho de puntos en nuestro lenguaje, ¿sí? Punto de posición. Esto simplemente a título de poder empezar a expandir el concepto de lo que es un punto. Acupuntura, ¿sí? Los puntos energéticos. Pero bueno, visto así,
podemos ver que también un grupo de personas también puede considerarse como un solo punto, ¿sí? Que está hipervinculado. Voy haciendo una pausa de a poquito. Sí. Pero vamos a ir viendo esto, que y empiezan a emerger a través de esos puntos piezas, ¿sí? Piezas, las piezas del rompecabezas, ¿sí? ¿Qué es esto de la realidad? ¿De qué va todo esto? Es como si fueran piezas sueltas que parece como que no tienen sentido, pero después se las vamos a encontrar. Entonces miren esto, ese primer círculo que hicimos, ¿sí? ¿Podría el primer círculo que se trazó llegar a imaginar la maravilla de la vida oculta dentro de cada una de sus recombinaciones? Y la verdad que no, ¿sí? Uno por ahí se quedaría eso, con un solo círculo y bueno, entra, sale, pero después cuando se recombina, da lugar a la Vesica Piscis, aparece la flor de la vida, es decir, wow, uno se empieza a maravillar. Miren este dato, no existe rastro de agua en el oxígeno, tampoco hay rastro de agua en el hidrógeno, pero ambos elementos combinados producen agua, pues cada uno de ellos posee una propiedad oculta que solo se manifiesta cuando ambos se unen. ¿Ven? Acá empezamos a ver que a veces para desocultar hay que empezar a recombinar. Y que hay cosas que no se van a manifestar si no se combinan o recombinan. Lo que estoy haciendo con todo este tipo de imágenes es que ustedes cuando la vean su retina se acostumbra a ver esto, ¿sí? Puntos, geometría asociados a la realidad. Generalmente uno vive así, si uno lo tiene que graficar con líneas y puntos, es como que vivimos como si fueran muy enredados, ¿sí? Porque la línea también es la sucesión de puntos, y nuestra vida también se compone de líneas, nuestro lenguaje, ¿sí? La línea de mando, la línea de sangre, el alinear, la línea directriz. Bueno, hagan una pausa ahí, vayan viendo, ¿sí? Que también estamos realmente atravesados por líneas. Cuando a alguien le damos la mano detrás, wow, toda esta línea, estamos accediendo a toda esta línea de contactos. Bueno, esto es lo mismo que los puntos, ¿sí? Líneas de alta tensión, líneas de crédito. Pasa que uno por ahí no se da cuenta cuando habla que está muy presente. La línea de contacto, la línea de colectivo. Líneas y puntos. Y una realidad interconectada. Pero como pasaba hoy cuando teníamos que unir los puntos, a veces vamos a ver que creemos que hay cosas que son lineales, pero en la medida que podamos profundizar, vamos a ir viendo que hay cada vez más recombinaciones, tanto hacia abajo como hacia arriba, hacia los costados. Y hay líneas que podemos hacer que son líneas rojas, como líneas del umbral, el límite como línea. Si, nosotros en este proceso lo que vamos a hacer es mucho de esto, de entrar en zonas rojas para poder ir más allá de nuestros propios límites o más allá de nuestra forma de ver muy enquistada. Pero no lo vamos a ver como algo malo porque realmente los límites también son los que permiten la especialización, el autoconocimiento de una rama específica del saber. O sea que acá no hay ni bueno ni malo, simplemente es poder ver esto, que también los límites nos van a ayudar a tener experiencias muy particulares. Acá vuelvo con las geometrías para ver esto, que si bien se trata siempre de 13 estrellas en este caso, en la medida que se entrelazan van dando lugares a figuras distintas. El tetraedro, el icosaedro. Y vemos esto, que en la medida que empezamos a limitar o a unir o a entrelazar, se van formando nuevas realidades. Esta es otra forma de empezar a ver también. ¿Ven? En realidad un por ahí dice, no, así no es, pero si lo vemos simplemente de la perspectiva de los celulares, nuestros celulares se pueden comunicar así, de un punto a otro punto. De hecho, nosotros hablando, también hacemos que se una un punto con otro, nuestro punto de percepción con respecto a otro. Acá estamos viendo los extremos, blanco y negro. Pero a la medida que el blanco se empieza a transparentar, podemos empezar a ver que hay geometrías que con plena luz no se ven y con plena oscuridad tampoco. Y después, en la medida que vamos, si queremos, podemos ir oscureciendo o blanqueando para ver también que, dependiendo de qué tapemos o qué esté tapado o qué esté debajo de una capa,
la realidad se va a ver de una o de otra forma. ¿Sí? Esto es lo que pasa siempre con el 6, el 9, la M, la W, es decir, ¿quién tiene verdad? ¿Sí? Todos, todos y ninguno. En la realidad se compone de geometrías, esta sería 2D, en la medida que las podemos ir llevando a la 3D, la realidad cambia. ¿Sí? Ven cómo se van. Estas animaciones me encantan porque son las que permiten ir dimensionando que en la medida que nos vamos moviendo, la realidad se va transformando. Y también podemos ver esto que dentro de un solo punto, ¿sí? Hay muchas cosas dentro. Al principio parece como que voy repitiendo mucho lo mismo y realmente lo voy repitiendo simplemente como para poder fijarlo. ¿Sí? Esto de las estructuras, los puntos. Los puntos también se vinculan con los chakras, ¿sí? Con distintas maneras de percibir la realidad. Y vamos a ver esto siempre, que todos los puntos se interrelacionan, sobre todo cuando veamos los puntos como planetas, como sistemas solares, como galaxias. Va a haber mucho de dinámico, mucho de entrelazado. En la medida que los puntos se mueven, miren cómo van cambiando las geometrías. De una perspectiva macro, ahora vamos a ver creo que en un video, la Tierra podría considerarse como un solo punto, pero miren todos los puntos que hay, y esto solamente lo estamos viendo de la perspectiva humana. Piensa en todos los puntos de percepción desde todos los reinos, animales, vegetales. Y lo loco que es que ese punto, en donde estamos todos los puntos metidos, tiene un movimiento de traslación, en donde esto que parece que no pasa nada, ¿sí? Se está desplazando este punto a 29,5 kilómetros por segundo. Wow, medida en kilómetros son 107.280 kilómetros por hora. Y uno dice, no, no pasa nada, la verdad que no pasa nada. Esto es lo que tienen las perspectivas macro. En la medida que nos vayamos alejando, vamos a ver que incluso las galaxias, que tienen millones de años luz, millones de planetas y de soles dentro, se pueden ver también como puntos. ¿Sí? Este es nuestro gran barrio, la Vía Láctea. El sistema solar estaría acá. ¿Sí? Por eso dice, bueno, usted y sus importantes problemas se encuentran acá. Y también vamos a ver que ese punto, a la medida que se expande, aparecen conceptos como la niaquea, ¿sí? Que son estructuras mayores. Acá se habla un poquito más de la niaquea para que tengamos en cuenta que desde lo macro, ¿sí? Nuestra galaxia a su vez se compone, ¿sí? De algo mucho más grande. Esta, por ejemplo, es una estructura de 500 millones de años luz. No sé, son cifras que son muy difíciles de dimensionar, pero acá simplemente los pongo a título de ejemplo para que veamos que incluso lo macro, macro, macro forma parte de estructuras aún más grandes. ¿Sí? Y lo mismo pasa hacia abajo. Nosotros estamos acá, ¿sí? Nuestra galaxia está acá, y la ñaquea puede ser visto también como un gran corazón cósmico. En esto de ir hacia adentro y hacia afuera, ver el tema de la realidad a nivel fractal, que es la misma imagen que se va replicando y replicando en la medida que vamos entrando, también nos ayuda a ver esto, cómo un patrón se puede repetir. ¿Sí? Acá vamos viendo que en la misma figura es un triángulo, después un triángulo invertido. Dentro del mismo círculo se puede ir ahondando, ahondando, ahondando y se vuelve infinito. ¿Sí? Porque se habla esto de acá, también de que lo finito contiene a lo infinito. Que parecen cosas muy raras. Ahora vamos a empezar a verlo desde lo que tiene que ver con la naturaleza. ¿Sí? Vamos a ver que esto que supuestamente era simplemente geométrico y como muy abstracto, cuando lo vemos en la realidad, esta realidad también es fractal, es geométrica. Hay muchas personas que realmente están trabajando para poder ver estos modelos matemáticos, cómo realmente todo se compone de geometrías, las flores, los pájaros, los animales, ¿sí? Porque realmente todo, todo, todo está entrelazado. Esta es otra forma de ver el entrelazamiento. Si uno se queda con esta imagen un rato, va a poder ver que hay muchas imágenes superpuestas. Y que en este caso las podemos ver porque se da la transparencia. Pero si estas imágenes se van solidificando o se van pintando, es mucha la información que va a quedar detrás. Nikola Tesla,
¿sí? Fue un gran impulsor de todo este tipo de cosas, de energía libre, de conectar con el punto cero y demás. Y van a ver que poco a poco todo ese tipo de información va a salir más a la luz, esto del entrelazamiento y cómo se puede obtener energía incluso del vacío. Pero mires por donde mires la realidad, vas a ver esto, que todo está entrelazado. Esto es lo que les decía hoy. Esa figura grande, en la medida que uno se la empieza a solidificar, van a ver que es la misma figura en distintas escalas, y porque muchas veces las figuras complejas no son más que un patrón simple que se replica y replica a diferentes escalas. ¿Sí? En la medida que los primeros que se van dando cuenta a veces de este entrelazamiento y lo quieren explicar, se dan cuenta que no es fácil. Uno dice, bueno, ¿y de qué va todo esto? ¿Por qué tanta geometría? Bueno, porque después vamos a ver que los conflictos, todas las cuestiones personales también se van a ir replicando en diferentes escalas. Porque todo se relaciona, se hipervincula. Y a su vez cada cosa tiene su propia dinámica. ¿Sí? Esto que veamos como un punto, lo que llamamos Tierra, nuestro planeta, ¿sí? Está dentro de, hay procesos dentro de procesos, lo mismo que nuestro cuerpo, se compone de distintos cuerpos, ¿sí? Hay una cosa dentro de otra, distintos sistemas interconectados, ¿sí? Por eso hay matrices, hay patrones. Estas imágenes de Alex Gray ayudan y mucho también a intentar ver esto de lo que es la interconexión. Acá vamos a ver el cuerpo humano también como sistemas entrelazados. Esto es cuando el cuerpo humano se desglosa en capas, uno realmente puede ver que somos seres muy complejos. Estas imágenes por ahí a veces parecen medio tétricas para ver, pero realmente dimensionan lo que es un cuerpo humano. Por ejemplo, estos son simplemente es nuestro sistema nervioso. No estamos acostumbrados a vernos así. ¿Sí? Por eso quizás la cara de esta chica. Pero en realidad uno se está viendo a sí mismo. Miren, realmente somos seres muy, muy complejos. Incluso los dientes, miren cómo está interconectado todo con el cerebro. ¿Sí? Las venas. Realmente cuando nos vemos así, ¿sí? Incluso vemos esto, la interconexión en el cuerpo, una célula humana, por ejemplo. ¿Sí? Tiene muchísimos y muchísimos componentes recombinados, interconectados. Y acá vemos el primer dato, que el corazón es el primer órgano que aparece durante el desarrollo del cuerpo. Pero es una instancia en donde el corazón nos va a pedir retornar al origen. Esto simplemente lo estoy mostrando para que veamos esto, que es la complejidad de nuestra existencia. ¿Sí? Se calcula que nuestro cuerpo reproduce alrededor de 1 millón de células por segundo. Son números que digo, ¿cómo hacen los conteos? No lo sé. Pero bueno, estas son las cifras. Y que una sola célula está formada por 100 billones de átomos. Es como si hubiese de vuelta mundos dentro de mundos en las escalas en donde uno va hacia lo micro. Uno va a lo micro y hay hongos, virus, bacterias también. Son como si fueran universos dentro de universos. Bueno, en la medida que se vayan cansando, además, pausen los videos, los siguen viendo en otro momento, pero vamos a seguir viendo un poquito más de lo que tiene que ver con la perspectiva macro, la geometría, la interrelación y los conceptos de luz y oscuridad. Y acá hay un juego de palabras en donde dice que la existencia nos invita a dejar la linterna para descubrir nuestra propia luz interna. ¿Sí? Dentro de la linterna está interna, simplemente un juego, pero se trata de este proceso de ir hacia adentro para conectar con nuestra esencia y poder ser luz para nosotros mismos. ¿Sí? Por eso en este contexto de lo micro y lo macro también tenemos que ir viendo cómo esto se entrelaza con lo cotidiano, ¿sí? Con el día a día. Uno dice, bueno, ¿qué puedo ver dentro de este recuadro? Y la verdad que no veo nada, veo todo oscuro. ¿Sí? Pero sí, la ciencia nos está empezando a ver, ¿sí? A mostrar, mejor dicho, que dentro de eso que nosotros consideramos que era oscuro y que no había nada, realmente hay mucho. Llevado a lo simple, de vuelta, ¿qué podemos ver? Y nada, en la medida que nos empezamos a volver conscientes, es como si nuestra luz interior aflora, podemos empezar a ver lo que antes estaba oculto. Lo primero que vemos en este caso es la vela, pero si se incrementa la luz, podemos ver que el panorama se vuelve más claro, y a mayor claridad, a mayor luz, puede que nos podamos asustar, ¿sí? O simplemente de darnos cuenta de aquello de lo cual nos tenemos que hacer cargo.
Es decir, estamos en un contexto de era de luz, sí. Por eso vemos cada vez más caos, más desorganización, porque simplemente lo que estamos haciendo es volvernos conscientes del grado de deshumanización al que hemos llegado. De ahí que sea tan importante que cada uno empiece a hacerse cargo de lo suyo. Porque en realidad la luz, se habla que la luz es información y la oscuridad es lo que ignoramos, y la ausencia de información. Sé que en esto del contexto de un cambio dimensional o un contexto de ascensión, a lo que tiene que ver con la oscuridad, es como que se le tiene miedo. Entonces acá vamos a empezar a desmitificar todo eso para poder ver que realmente dentro de la oscuridad está lo que ignoramos incluso de nosotros mismos. Pero miren, en lo macro, el 70% es energía oscura, el 25% es materia oscura. ¿Sí? O sea que el 95% de lo que llamamos realidad desde lo que es la perspectiva macro, no somos conscientes. ¿Sí? Todo eso está oscuro para nosotros, al menos por ahora. ¿Sí? Lo mismo pasa con el ADN. Se consideraba que el 98,5% era basura. Bueno, todo eso está empezando a cambiar y realmente se está empezando a ver que hay muchísima información. Pero si tendríamos que decir, bueno, ¿a qué llamamos oscuridad? Al menos desde mi perspectiva es a la falta de conciencia, a las enseñanzas ocultas, es decir, lo que aún nos falta desocultar, a lo que no podemos asumir, a lo que tememos, a lo que nos avergüenza. O sea, hay distintas formas, ¿sí? Cada uno después sabrá, pero en líneas generales, lo que llamamos oscuridad es a la ausencia de nuestra propia luz. Esta otra forma de verlo. Bueno, la oscuridad, ¿sí?, es el espacio potencial que tiene la luz para manifestarse. Acá parece que no hay nada, bueno, y en la medida que ingresa la conciencia es esto, nos hacemos conscientes de qué, de esto, de la falta de conciencia, pero ven que ahí no está todavía muy claro. Entonces, entra más luz, más información. Y ahí realmente podemos ver esto, qué nos desvaloriza, qué es lo que no podemos afrontar, a qué le tememos, ¿sí?, qué es lo que tenemos que trascender. Eso es lo que va haciendo la conciencia a la medida que emerge. Va haciendo que esos puntos que estaban oscuros se puedan clarificar, que distintas capas se puedan empezar a manifestar para aportarnos otro grado de conciencia. En lo que hablábamos inicialmente de ese camino en donde uno huye del mundo, ¿sí?, porque es como que está todo muy oscuro, vamos a ver que sí que tiene desafíos, como miedos, desorientación, incompresión, aislamiento, pero todo eso forma parte de este proceso de volvernos autoconscientes. No voy a entrar todavía mucho en lo que es el camino interior, porque estamos viéndolo desde la perspectiva macro de cómo realmente todo se interrelaciona. ¿Sí? Pero acuérdense que todo, por ejemplo esto, la matriz, ¿sí?, la espiral, todo se relaciona con el vientre, con el cuerpo humano, con lo que pasa en las galaxias. ¿Sí? Y vamos a ver, al menos durante esta primera etapa, esto, que entrelazar es lo que nos ayuda a ver realidades diferentes. ¿Sí? Esta imagen es hermosa que nos muestra cómo cuando nos abrimos y nos expandimos podemos realmente florecer. Pero bueno, estamos todavía en lo que es lo macro. Yo sé que muchas personas cuando se habla de la Vía Láctea o de la galaxia, por ahí no tienen muy en cuenta que es como si la Vía Láctea fuera nuestro gran barrio y que dentro de ese gran barrio o disco está nuestro sistema solar. ¿Sí? Nosotros tenemos el Sol, pero en el barrio nuestro se habla de que hay aproximadamente entre 200.000 y 400.000 millones de soles o de estrellas. ¿Sí? Tienen toda la riqueza que hay en un solo punto, que a la medida que avancemos vamos a ver como que decir, che, no puede ser que está este tipo de cosas tan maravillosas en algo que desde la perspectiva macro realmente parecería ser que no existe. Esto es lo que a veces nos perdemos de ver en una vida acelerada, muy desnaturalizada. Perdemos la conciencia de que vivimos dentro de un gran planeta que es un ser vivo, ¿sí?, en donde todo se hipervincula, en donde hay diferentes reinos, en donde cada uno realmente se expresa de una forma única, de una forma maravillosa. Pero bueno, miren esto, autopercibirnos aislados y desconectados nos hace suponer que nuestro aporte no hace la diferencia. Pero cuando vemos y comprendemos que lo que llamamos caos complejo o intrincado
toma forma y se nutre del aporte de cada perspectiva particular, y eso nos lleva a tener en cuenta que nuestro aporte realmente hace la diferencia. Y nosotros por ahí no lo podemos dimensionar, pero es como si digo, bueno, tiro este papel total, pero ahora nos imaginamos 10 millones de personas tirando un simple papel que parece que nada hace, y eso se termina transformando en una isla de basura. ¿Sí? Muchas imágenes las voy pasando, simplemente para asociar lo micro y lo macro, cómo se espejan, cómo se interrelacionan, cómo las geometrías están presentes, ¿sí? Cómo incluso en los detalles hay cosas muy maravillosas que quizás nunca vamos a ver, nunca vamos a percibir, que no nos damos el permiso de ver que todos los reinos están dentro nuestro. Este es el ejemplo de un árbol, del pulmón, en todo lo que acontece dentro nuestro. Cómo las conexiones de neuronas se vinculan a las conexiones que hay en el universo. Nosotros cuando hablamos de un punto, ¿sí? De un punto de percepción, el concepto de parte y partícula está muy vinculado. Nosotros somos parte de algo mucho mayor que llamamos nuestra propia creación, en donde ensamblamos las piezas de maneras únicas. Mi forma de intercalar o de asociar lo que le estoy mostrando es muy particular. Otro quizás con los mismos elementos muestra otra realidad distinta. Pero lo sepamos o no, nosotros también somos a su vez piezas claves de otros rompecabezas. Como por ejemplo puede ser un rompecabezas, podría ser la raza, el transgeneracional, una familia. ¿Sí? Y también al mismo tiempo hacemos que otros, a los que quizás nunca conocimos y quizás no vayamos nunca a conocer, también formen parte de nuestra historia a través de libros, películas, series. ¿Sí? A veces a los otros, a las otras partes o a las otras partículas, las hacemos parte nuestra al sentirlas como ejemplo de aquello que pretendemos y queremos, y a veces al revés, como aquello de lo que nunca querríamos que nos suceda y ni siquiera en sueño. ¿Sí? Acá empezamos a ver el concepto de piezas, de parte, que después se articulan y se interconectan. Pero tanto en lo micro como en lo macro hay muchísima información. Miren esto, por ejemplo, en el cuerpo humano existen 30 billones de células, todas funcionando al unísono, siendo uno. En las perspectivas de aceleración estos conceptos no los tenemos incorporados, porque una célula, ¿qué es? Un átomo, ¿no? Pero vamos a ver que realmente hasta en lo pequeño, ¿sí? Hay cosas maravillosas. Por ejemplo, la macrofotografía nos permite ver esto. A veces, por ejemplo, uno mata una mosca, una araña y no dimensiona, ¿sí? Lo complejo también que es ese mundo que permanece invisible a nuestros ojos por la falta de detalles. ¿Sí? Esto es lo que veíamos hoy de nuestro sistema nervioso, cómo se despeja, ¿sí? En la naturaleza, cómo, ¿sí? Todo se va fragmentando, la subdivisión, un punto, un círculo que se combina con otro. Lo que nos va quedando claro es que en la medida que la realidad está fija, es más fácil de ver, se pueden ver mejor las conexiones, la geometría, pero cuando el vínculo se da a una velocidad en donde la conexión no se puede ver, ¿sí? Se vuelve más complejo. Pero que no lo podamos ver no significa que ese vínculo no esté y que esos patrones no se interrelacionen. ¿Sí? Lo que estamos viendo además del punto, de las líneas, son las otras figuras como la espiral. La espiral está muy presente en nuestra vida, ¿sí? Por la forma en que se mueve nuestra galaxia, nuestro sistema solar y la realidad de nuestra vida cotidiana, las plantas, las flores. Hay muchísimos ejemplos, ¿sí? De lo que tiene que ver con las espirales. En las frutas, en la geometría. Quizás ya a esta altura estoy como un poco, le resulto cansador, pero quiero seguir con esto básicamente como para que nos podamos hacer consciente que en lo micro y en lo macro está, por ejemplo, la figura del toroide nos va a hacer conscientes de la importancia de girar, la torsión, el poder entramar. Y la geometría electromagnética del toroide es la parte eléctrica se asocia a lo masculino y la magnética, ¿sí? La que atrae, lo que religa a la parte femenina.
Acá empezamos a ver esto, cómo la energía fluye a través de esas geometrías, ¿sí? Voy a intercalar esto, de vuelta, imágenes de los distintos reinos, de las distintas formas de poder ver esta interconexión, porque al principio lo que estamos haciendo es simplemente esto, imprimiendo imágenes en nuestro cerebro para que nos sea más fácil ver que realmente todo está interconectado, que todo se hipervincula. Es como si fuera el ejemplo de la mamusca. Vamos hacia adentro y vamos a ir descubriendo más y más cosas que tienen bellezas únicas. No puedo creer que, ¿sí?, que esté pasando esto dentro de nuestros cuerpos, en nuestra neurona, que nosotros digamos, che, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sí? Miren esto, la ramificación de un ojo, los rayos, una red cósmica. Cuando empezamos a ver como un campo vibracional, como un campo de energía. ¿Sí? Los girasoles, bueno, en todo tipo de cosas se pueden ver los patrones, ¿sí? Dependiendo de la escala en que uno lo mire, puede ver realmente cómo todo se interconecta. Ahora lo que voy a hacer, los voy a dejar con un video de unos 4 minutos más o menos, para que veamos el universo desde la perspectiva de las plantas, ¿sí? Para verlas como seres inteligentes que realmente están interconectados. Acá dije una marquita, el que no, voy a poner un poquito el volumen, el que por ahí no le interese después lo acelera, y el que quiera mirar desde el reino vegetal cómo se ve, les dejo este Aclaraciones. tipo, avanzar un poquito más. Pero se mueven y toman decisiones en un tiempo más largo que el del hombre. ¿Reconocen parentescos? Hoy sabemos que tienen familia y parientes y que reconocen su cercanía. Se comportan de manera totalmente distinta si a su lado hay parientes o hay extraños. Si son parientes no compiten y a través de las raíces dividen el territorio de manera equitativa. Los adultos protegen a las plantas pequeñas. Sí, las plantas requieren luz para vivir y para que una semilla llegue a la luz debe pasar mucho tiempo. Mientras tanto, son nutridas por árboles de su misma especie. ¿Se protegen entre ellos? Los cuidados parentales solo se dan en animales muy evolucionados y es increíble que se den en las plantas. ¿Entonces se comunican? Sí, en una selva todas las plantas están en comunicación subterránea a través de las raíces. Y también fabrican moléculas volátiles que avisan a plantas lejanas sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo se comunican? Cuando una planta es atacada por un patógeno, inmediatamente produce moléculas volátiles que pueden viajar kilómetros y que avisan a todas las demás para que preparen sus defensas. ¿Qué defensas? Producen moléculas químicas que las convierten en indigeribles y pueden ser muy agresivas. Hace 10 años, en Botsuana introdujeron en un gran parque 200.000 antílopes que comenzaron a comerse las acacias con intensidad. Tras pocas semanas muchos murieron y al cabo de 6 meses murieron más de 10.000 y no advertían por qué. Hoy sabemos que fueron las plantas. ¿Tienen un mecanismo? Sí, y las plantas aumentaron hasta tal punto la concentración de taninos en sus hojas que se convirtieron en un veneno. Las plantas también son empáticas con otros seres. Es difícil decirlo, pero hay una cosa segura: las plantas pueden manipular a los animales. Durante la polinización producen néctar y otras sustancias para atraer a los insectos. Las orquídeas producen flores que son muy similares a las hembras de algunos insectos que, engañados, acuden a ellas. Y hay quien afirma que hasta el ser humano es manipulado por las plantas. ¿Las plantas nos usan? Todas las drogas que usa el hombre como café, tabaco, opio, marihuana y más, derivan de las plantas. Las plantas producen una sustancia que convierte a humanos en dependientes porque así las propagamos. Las plantas utilizan al hombre como transporte y hay investigaciones sobre ello. ¿El ser humano es inferior a las plantas? Si mañana desaparecieran las plantas del planeta, en un mes toda la vida se extinguiría porque no habría comida ni oxígeno. Todo el oxígeno que respiramos viene de ellas. Pero si nosotros desapareciéramos, no pasaría nada. Somos dependientes de las plantas, pero las plantas no lo son de nosotros. El que es dependiente
está en una situación inferior, ¿verdad? ¿Cómo logran adaptarse al peligro? Las plantas son mucho más sensibles. Cuando algo cambia en el ambiente, como ellas no pueden escapar, han de ser capaces de sentir con mucha anticipación cualquier mínimo cambio para adaptarse. ¿Y cómo lo perciben? Cada punta de raíz es capaz de percibir continuamente y a la vez como mínimo 15 parámetros distintos físicos y químicos, como temperatura, luz, gravedad, presencia de nutrientes, oxígeno. Las plantas tienen neuronas. En cada punta de las raíces existen células similares a nuestras neuronas y su función es la misma, comunicar señales mediante impulsos eléctricos, igual que nuestro cerebro. En una planta puede haber millones de puntas de raíces, cada una con su pequeña comunidad de células, y trabajan en red como Internet. ¿Entonces tienen como una especie de cerebro? Sí, su zona de cálculo. La cuestión es cómo medir su inteligencia. Pero de una cosa estamos seguros, son muy inteligentes, su poder de resolver problemas, de adaptación, es grande. Hoy sobre el planeta el 99,6% de todo lo que está vivo son plantas. El ser humano solo conoce el 10% de las plantas y en ese porcentaje tenemos todo nuestro alimento y la medicina, y que habrá en el restante 90%. No solo las plantas sienten, ¿sí? ¿Se imaginan lo que sería 7.000 millones de seres humanos vibrando en unidad como lo hicimos los argentinos en el Mundial, ¿sí? Pero en conjunción con todos los reinos de la naturaleza? Eso realmente sería una fiesta para todos los sentidos. En este contexto de perspectiva, lo que vamos a ver también es el despertar de la conciencia cósmica, un despertar que nos va a ayudar a comprender esto del entrelazamiento, de las espirales, de lo micro y lo macro espejándose, pero sobre todo este despertar nos va a llevar a mirar al cielo y a hacernos preguntas existenciales, pero que en este caso las respuestas las vamos a empezar a encontrar adentro de cada uno. De manera simple podemos ver que la Tierra está ubicada en el tercer orbital a partir del Sol y realmente parecería que ese es un punto como todos los demás. Miren lo que nos muestra Carl Sagan con respecto a ese punto. That's here. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí. Piensa por ti mismo. Wake up. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar, todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción, de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses
nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de normalidad. Qué increíble, ¿no? Cuando uno lo puede ver así. Pero sin embargo, desde esa perspectiva macro, donde parece que en ese punto no hay nada, ¿sí? Sin embargo, acá estamos y existe toda esta maravilla. Y por eso es importante volvernos conscientes del contexto que nos rodea. Y que este cambio que estamos viviendo, este cambio vibracional, afecta a todos los reinos. ¿Sí? Pero bueno, visto así en perspectiva como un punto intrascendente en el universo, ¿sí? Realmente todo lo que contiene ese punto pasa a ser algo realmente muy, muy maravilloso. La conciencia cósmica en ese sentido nos va a ayudar a redimensionar la belleza del planeta en que habitamos. Pero bueno, vamos a ver dentro de lo que tiene que ver con lo macro, el macro contexto, lo que implica el cambio de eras. Cada era dura aproximadamente 2160 años, ¿sí? Y 300 años antes de que una era llegue, la otra empieza a manifestarse. La era de Piscis estaba caracterizado por este tipo de cosas, como por ejemplo la ignorancia del ser humano sobre su potencial, ¿sí? Y demás. Bueno, esto después lo van pausando, lo van a ir viendo. Lo que me interesa ver es esto, la transición, porque este momento se manifiesta como si fuese de caos, porque estamos recibiendo los dos tipos de energía. La era de Acuario, que es una era que se va a manifestar cada vez con más intensidad, va a estar regida por eso, por una nueva conciencia, donde se empieza a despertar el espíritu del ser humano. Y en el interín vamos a vivir este proceso de religarnos con nuestra propia sombra, descubrir cuáles son aquellas partes que nos faltan honrar para poder religarnos, renacer y desde ahí florecer. En ese contexto de lo macro, lo otro que está pasando es que está finalizando una era de 26.000 años, llamada año platónico. Acá está el sistema solar, nuestro Sol es el séptimo Sol del sistema de las Pléyades, y una vez que el sistema solar completa ese ciclo de 26.000 años, ¿sí? Pasan este tipo de cosas tan importantes como los cambios de energía y demás. Lo que no tenemos que perder de vista que en ese contexto macro, está la majestuosidad de lo micro. Miren lo que es en detalle las alas de una mariposa. Es increíble todo lo que se puede ver. Pero bueno, ¿qué implica este cambio de la era de luz? Esto. Habitar armónicamente la nueva era de luz requiere la transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia centrada en el corazón. Pero es responsabilidad de cada uno abrirse para seguir evolucionando. Así que somos la generación que puede ver el cambio de los dos mundos, porque vamos a pasar de un viejo mundo, que es el que está considerado hasta el año 2012, que es cuando la Tierra empezó a entrar en el cinturón fotónico y es lo que está dando comienzo a la era de luz. La nueva Tierra está emergiendo a través de la manifestación de nuestra conciencia de unidad. Es una conciencia centrada en el amor, en donde todos vamos a reconocer que el corazón es la clave para poder trascender las polaridades. Esto que puede parecer como muy poético, después los vamos a desmenuzar y vamos a ver este tipo de cosas. Por ejemplo, que esta energía y cambio viene impulsado a través del Sol. La energía que llega a través del Sol y las tormentas solares nos permiten, es plasma que nos permite plasmar, ¿sí? Nos permite materializar cada vez más rápido lo que pensamos o lo que decimos. La entrada de energía fotónica es cada vez más intensa, cada vez se escuchan más el tema de las tormentas solares, también se habla de la energía adamantina, pero miren en escala un punto con respecto a otro, la Tierra con respecto al Sol, ¿sí? Para dimensionar en dónde estamos, cómo somos. En este contexto van a surgir el renacer de la conciencia solar, ¿sí? Y el contacto con lo que tiene que ver con la activación de nuestro yo superior. Después vamos a entrar más en detalle. Pero también vamos a redescubrir en este despertar que estamos hechos de polvo de estrellas también, y que toda la tabla periódica de elementos se encuentra dentro de nosotros. El 93%, ¿sí? de nuestra masa corporal está hecho de polvo de estrellas. Lo que estamos viviendo ahora es el cambio en el ADN que pasa del carbono al silicio, por eso se habla de que subimos una octava. Y vamos a empezar a ver todos los elementos de la tabla periódica de elementos de distinta manera, ¿sí? Porque cada vez nos va a quedar menos duda de que todo está entrelazado y vamos a querer ver todos los aspectos, como por ejemplo este,
qué es lo que le pasa al campo magnético de la Tierra y cómo eso interactúa con nuestro cuerpo. Es decir, la energía que pulsa el Sol atraviesa el campo magnético y empieza a impactar, y en función de eso empezamos a ver cómo nuestra realidad empieza a cambiar. O sea que podemos ver a la Tierra como un punto, una esfera en donde todo se entrelaza. Algunos de los temas los voy pasando así para no demorar mucho, pero básicamente lo que quiero ver es esto, o mostrar que cuando la energía del Sol ingresa y pulsa, ¿sí?, lo que hace es el campo electromagnético nos protege, y las llamaradas solares, una vez que ingresan a la Tierra, se manifiestan como auroras boreales. Estas auroras boreales y demás es toda la energía que después reciben nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces es importante recordar que este es nuestro sistema eléctrico, ¿sí?, y qué relación tiene con las raíces, con los rayos, con todo. Vamos a ver líneas por todos lados. Acá hago una breve síntesis de cómo es, de lo que son las líneas de Harman, de lo que tienen que ver con las líneas Ley, cómo eso se entrelaza con la rejilla de Gaia. Bueno, después lo van a ir pausando y el que quiera después va a ahondar en esos temas. Un tema importante es el de la resonancia Schumann. Hasta el año 90 la vida era lenta, porque la resonancia o el latido base de la Tierra era de 7,8 Hz, y en la medida que la resonancia se empezó a incrementar o acelerar, empezamos a experimentar cada vez como que el tiempo se acelera. ¿Sí? Hoy sentimos días como si fueran de 12 o 14 horas, porque todo es vibración, ¿sí? Todo vibra en diferentes frecuencias. Nuestro cerebro tiene distintos tipos de onda, el sonido, es decir, todo se puede ver en función de la vibración, en función de la frecuencia. Acá está mencionado el solfegio. Son temas simplemente que pongo, que se pueden ver en YouTube, se pueden buscar, se pueden investigar, igual que el tema de los orbs. Son todos temas que están puestos acá simplemente a modo de reseña, para que veamos que realmente somos seres electromagnéticos. Por ejemplo, la cimática nos ayuda a ver que cuando la energía se incrementa, la materia se transforma. Esta es una placa de sal, una placa de metal donde se pone sal, se incrementa la vibración y las ondas empiezan a mostrar nuevas realidades. Masaru Emoto nos ayudó en su momento, y mucho, a que veamos que somos realmente co-creadores y cómo lo que decimos impacta en el agua. Y después dice, bueno, recuerden que el cuerpo de ustedes tiene más del 90% de agua. Mientras más energía entra a la Tierra, todo se empieza a transformar y empieza a quedar cada vez más evidente el juego entre la Tierra y el Sol. Por eso es tan importante que nos podamos empezar a armonizar y alinear, porque la energía que ingresa a la Tierra nos va a impulsar cada vez a cosas más intensas. Es decir, ingresa la energía y cada vez vemos cambios más acelerados. Cada vez es menor el lapso de tiempo entre un invento y otro. Es decir, pero la energía que ingresa potencia nuestra forma de vibrar, pero sin juzgar si es bueno o si es malo. Simplemente pulsa, potencia. Por eso es tan importante el tema del corazón y de poder empezar a abrirlo, conectar con la naturaleza, porque si no, esa energía que ingresa se bloquea y la empezamos a manifestar con esto, con sufrimiento, descontrol, ataques de furia, ¿sí? Pero en realidad la energía lo que busca es pasar. O sea que si abrimos el corazón en nuestros centros superiores, esa energía, en vez de ser destructiva, se vuelve creativa. Pero eso, que sea creativa o destructiva, depende de nosotros, ¿sí? Entonces, debido a la gran cantidad de tierra que ingresa a la Tierra, es necesario empezar a tener un equilibrio, ¿sí? Y ese impacto se empieza a ver de manera muy fuerte en lo que tiene que ver con el ADN y cómo nos vamos a transformar desde dentro. Y dice, bueno, pero ¿por qué es importante vibrar en la frecuencia del amor? El miedo tiene una frecuencia larga y densa, ¿sí? Entonces, quien vive en el miedo no puede despertar su potencial, limita su potencial de desarrollo la persona. En cambio, el que vibra en la frecuencia del amor, el ADN está expuesto a una frecuencia más rápida que nos permite poder florecer y liberar todo nuestro potencial. Pero realmente lo que vemos afuera, esto de una explosión o una creación o una manifestación armónica, depende de nosotros. Y el amor empieza a ser clave en la formación de esas estructuras armónicas. Hay muchas formas de verlo, hay muchas formas en que este tema se investiga, pero
se vuelve muy importante decir, bueno, a ver, ¿qué es esto de la frecuencia o cómo vibro? Dicho de manera simple, decir, ¿cuál es mi frecuencia? Bueno, si me enojo, si maldigo, si me autocastigo, si me hundo en el pobre de mí, mi frecuencia es lenta. Por lo tanto, si vibro de esta manera, mi ADN no se puede liberar, mi potencial no se despliega. En cambio, si me amo, si me bendigo, si me celebro, si me animo a fluir, si me valoro, todo este tipo de cosas nos muestran que tenemos una frecuencia más alta o más elevada. Por eso necesitamos aprender a hacernos conscientes de la forma en que vibramos. Entonces, ¿se puede realmente co-crear un entrelazamiento consciente? Sí. Si nos vinculamos de corazón a corazón, recordando conscientemente que, por ejemplo, si te ayudo, me ayudo, si te respeto, me respeto, y si me armonizo, ayudo al proceso de armonización global, cada vez va a ser más sencillo generar entornos más armónicos, entornos más fluidos, pero tenemos que tener conciencia de que realmente todo se entrelaza y unos influimos sobre otros. Por eso es tiempo de abrirnos y empezar a volvernos más conscientes. Porque entre todos le estamos dando vida al futuro que nos espera. La naturaleza ya se expresa de manera armónica. Por eso también es necesario que aprendamos a rearmonizarnos nosotros. Estamos viendo que la frecuencia del amor no es una expresión poética. Es un campo vibratorio que religa, enciende y acrecienta nuestra llama interna. Por eso se va a volver clave todo lo que tenga que ver con el corazón y el centrarnos, porque en este proceso de transformación la muerte va a estar muy presente de distintas maneras. ¿Sí? El cambio de percepción es una muerte. Bueno, la más radical es la del cuerpo, pero todo esto va a empezar a cambiar en la medida que nos podamos abrir y comprender, ¿sí?, que estamos viviendo una experiencia de separación, pero que en realidad todo está entrelazado. ¿Sí? Porque la Tierra la podemos ver, o la estamos viendo, como una gota en el océano de la existencia. Y nuestra vida realmente forma parte también de esa experiencia oceánica. Recuerden que arrancamos de un punto, de una geometría, de cosas que se empiezan a entrelazar. De a poquito vamos viendo cómo en lo macro, ¿sí?, todo esto también está presente. Y esto hace que se transforme en una experiencia maravillosa en donde todo realmente sorprenda, ¿sí?, y genera admiración. Este despertar de la conciencia cósmica va a empezar a cambiar nuestra forma de percibir la realidad, ¿sí? Porque esto que nos parece importante como nuestro gran barrio, ¿sí?, en la escala global, este sistema, ¿sí?, o esta galaxia realmente no existe, se ve simplemente como un punto, al igual que se ve la Tierra desde lejos. ¿Sí? Esto sigue siendo clave en la cuestión de la percepción, de lo micro y de lo macro y de todo interrelacionado. Vamos a ver que incluso lo que creíamos que era cierto está puesto en tela de juicio, como el modelo helicoidal. Ahora lo que nos están mostrando es que estamos yendo, lo que se está cuestionando es el modelo heliocéntrico, es decir, girar alrededor del Sol, para pasar a un modelo helicoidal, ¿sí?, que sería esta forma, como si fuera de espiral de toda la galaxia. Esto que parece que no se mueve, se transforma, gira, se renueva. En la medida que sigamos avanzando van a ver que empieza la ciencia a hablar en un lenguaje muy particular, en donde nos empiezan a mostrar que incluso, ¿sí?, en eso que creíamos que era limitado, como el segundo, la milésima de segundo y demás, se puede todavía seguir profundizando más y más y más, y cuanto más avanzamos, menos sabemos y más nos sorprendemos. Y hay noticias como esta, que nos muestran que provienen rayos del espacio cósmico en donde supuestamente no habría nada. Y uno dice, bueno, pero ¿cuántas galaxias hay en el universo? Se estima esto. 2 billones de galaxias, toda una información que es vieja, que se renueva día a día. Ya se está trabajando en mapas tridimensionales de la Vía Láctea, ¿sí? Y Haramein es uno de los que impulsa un nuevo paradigma, porque nosotros decimos que en el vacío no hay nada. Y hoy la ciencia empieza a mostrar que ese vacío, que lo que llamamos vacío, está lleno de energía inagotable. Y que nosotros somos como peces que ignoran que el agua los une, porque todo está unido. Esto de la energía del punto cero va a cambiar el paradigma, porque vamos a pasar de un paradigma de la escasez a un paradigma de la abundancia, en donde todos podemos acceder a la energía, de manera ilimitada y gratis. Uno dice, bueno, pero ¿qué hay más allá de lo que nosotros podemos llegar a percibir? No sé si todos conocen el tema de Jane Webb,
¿sí? Esto es lo que costó, fue un grado de complejidad muy alta, pero esto es un ejemplo de cómo cuando todos se focalizan realmente en algo importante, podemos llegar a generar grandes descubrimientos. Acá hago un mini video para que tengan idea de lo que implicó y de los beneficios que va a generar para la humanidad. When we look at the sky, beyond the stars in our Milky Way, we can only see darkness. The James Webb Telescope is our next giant leap in our search for life. To see the first galaxies in our universe. That distant past is where creation happened. We've never had the technology to see that first part of the story of the universe. To be able to look back in time to see the very first light. Webb, in the whole history of NASA, is the riskiest mission ever done. We're putting the largest telescope in space, 1 million miles away. If something goes wrong, that is $10 billion, more than 2 decades worth of work down the drain, just like that. Any successful mission systems engineer who doesn't think there was luck involved is either a fool or a liar. Those first images will help us get closer to answering those questions of where do we come from, how do we get here, are we alone? That's our history, right there. It is our whole history. The universe is so big, there's got to be evolved conscious life out there. The James Webb Space Telescope will fundamentally change the way we understand the universe. Bueno, esto ya se puede ver en Netflix. Estas son las imágenes que ya empieza a mandar con muchísima calidad. Y lo que nos permiten ver es que en la medida que vamos hacia lo profundo del universo es como realmente ir en profundidad hacia nuestras raíces, ¿sí? En la raíz de la humanidad. Lo que estamos viendo también es esto, cómo en la medida que hay una capa dentro de otra capa, es decir, el campo magnético, las líneas ley, la rejilla electromagnética, es decir, vamos a ver que cada vez hay como si fueran nuevos límites que nos impiden ver con claridad. En eso de lo que nos impide ver con claridad, obviamente que está esto de la fake news, la manipulación y demás. Hay muchas cosas que entran a cuestionar nuestra realidad, como el tema de si la Tierra es plana o no lo es, si estamos solos en el universo, si existen las ciudades intraterrenas. Acá voy a parar un segundito en esto si realmente nos visitan desde otros lugares, porque me interesa verlos desde... Estos son los crop circle y este es uno que me gusta porque deja en claro el tema de las geometrías. Simplemente lo que hice ahí fue reemplazarlo con líneas para poder ver, ¿sí?, toda la información que está plasmada ahí. ¿Sí? Simplemente un detalle. Lo que estamos viendo en el contexto de que la conciencia macrocósmica se expande es que nuestra realidad cambia, porque desde hace un tiempo empezamos a hablar de exoplanetas. Ya hay descubiertos 5.300 exoplanetas que son planetas extrasolares que con distintas características, pero eso está llevando incluso a empezar a hablar de exopolítica, ¿sí?, de cómo deberíamos organizarnos frente a la posibilidad de recibir a seres de otras civilizaciones. Si uno entra en internet y empieza a buscar, va a ver que hay mensajes de pleyadianos, venusianos, arturianos, draconianos, librianos. Hay muchas civilizaciones entrando en contacto con personas que tienen el valor de decir, me estoy comunicando con seres de otra realidad. Generalmente son personas que se las cuestiona, muchos se ríen, pero bueno, cada uno tiene su misión y su propósito. Y en ese sentido uno dice, bueno, entonces que vengan a salvarnos, porque esto es un caos. Pero en realidad, cada uno es quien conscientemente debe autorrescatarse. ¿Autorrescatarse de qué? De su propio desequilibrio, su propia inconsciencia, su propia ignorancia, su propia inmadurez, su propio desorden, su propia oscuridad, su propio caos interno. Sería muy fácil si alguien viene, te salva y te soluciona todo esto que en realidad co-creamos entre todos. Pero si realmente fuéramos bien honestos y decimos la verdad, realmente nosotros nos asociaríamos con una civilización violenta que se autodestruye, que vive en el individualismo, que daña su planeta, que no le interesan las futuras generaciones, que no les importa ser conscientes. Sería muy difícil, ¿sí? Aún estamos todos a tiempo de despertar, de recordar y de cambiar
antes de que el proceso se acelere todavía mucho más. Lo bueno es que no todos tienen que hacer el cambio porque se habla de masa crítica, que es la raíz cuadrada del 1% que genera un cambio. Eso a través de los campos mórficos, la información está disponible para todos los demás. Pero se necesita que muchos empecemos a sentir que todo está entrelazado y que entre todos empezamos a dar vida a realidades nuevas, sumando hebras de conciencia. En ese sentido es muy importante, siempre va a serlo, el tema de la percepción, desde dónde miramos, y en este caso nos va a llevar al emerger de la inteligencia cósmica, que es, la inteligencia cósmica es la que sustenta todo el multiverso, ¿sí? No solo se habla de universo, sino de multiverso. Es no local, existe más allá del tiempo y del espacio, y todos podemos empezar a conectar con esas conciencias, pero nos tenemos que dar primero el permiso interno de sentirnos y equilibrarnos para que la vida realmente se vuelva apasionante. ¿Sí? Lo que pude, o lo que al menos intenté hacer en esto es, ver esto, las geometrías, la interrelación, ver esto que es un ser humano que parecería que es un punto intrascendente, cómo todos los puntos se entrelazan dentro de un punto mayor, que es el punto que llamamos planeta. Al formar parte de un sistema, ese sistema se transforma en otro punto, dentro de otro punto. ¡Wow! Entonces, llegaremos a ver, ¿sí?, el surgimiento de una ciencia con conciencia, una ciencia que respeta a todos los reinos por igual. Es muy probable que esta respuesta llegue de la mano de los nuevos niños, ¿sí? Son seres con una nueva conciencia que nos van a ayudar a esto, a darnos cuenta que necesitamos emplear nuevos lenguajes para describir nuevas realidades. Por eso hablé mucho del contexto, porque se vuelve vital ser consciente de la manera en que nos hablamos, porque en líneas generales nos gritamos más que hablarnos. Lo que estamos viendo también, ya para finalizar este video, es la importancia de el proceso de los contrastes. Miren cómo el sembrador de estrellas se puede ver acá abajo, y en realidad de día se ve solamente la estatua y en el fondo las estrellas dibujadas. Por eso es tan importante el contraste para poder ver esto, que la luz de nuestra conciencia es la que nos ayuda a crear nuevas realidades y tener conciencia de nuevas perspectivas. Pero miren esto, esta es una línea, ¿sí? La línea parecería ser que no hay nada, pero si no supiésemos que algo puede estar plegado o doblado por la mitad, creeríamos que se trata de una simple línea. Pero por eso ahora que vamos desplegando nuestra percepción, podemos comprender que lo que llamamos vida lineal u ordinaria es excepcionalmente extraordinaria por donde quiera que se la mire y se la contemple. Todo está entrelazado, ¿sí? Recordémoslo. Y por eso es tan importante, ahora que vimos el contexto, ya tenemos un pretexto para comenzar a jugar y co-crear a través de las palabras.